Pásale la cita. Conectaron todos en el TikTok, ¿vale? Para que Idaga compartir el directo. Compartir el directo. ¿Por qué? Estáis en directo, ¿eh? Espera. Bueno, que se conecten. Escúchame. Ya sabes cómo va lo del YouTube. Bueno, sí. Claro, acabo de venir aquí. Vale, Ponlo, Marcos. Pon un corito. No sé si... ¿Ya, Marcos? Uy, qué graciosos estáis así. Que comparta la gente. Espera. que tengo... Espera. Sí, hablar. Que es que he intentado hacer algo, pero no es gracioso. ¿Puedes poner un...? Gracias, Carlos. A la próxima te silencio. Que siempre le saludas a todos menos a mí. Pero te voy a silenciar 5 minutos. Ya está, venga. bien. Bueno, pues mientras la gente se va conectando, vamos a ir saludando, amén, a todos aquellos que están ya viéndonos desde casa. Que Dios les bendiga mucho. Ya saben, somos la iglesia de Entrevía y hoy tenemos un programa especial, más bien un tema especial, ya que es un tema que envuelve mucha incertidumbre, mucha controversia, y creo que hoy más que nunca la iglesia del Señor tiene que estar preparada para poder afrontar y tener un criterio propio, por supuesto un criterio bíblico, posiciones, sino que nuestra fe está basada en las Escrituras. Amén. Reconociendo que es un tema muy controversial, es un tema pues que tiene multitud de interpretaciones, y simplemente recordarles a todos aquellos que nos están escuchando que no hacemos estas clases de enseñanzas con el motivo de debatir con nadie. Nuestra intención es dar luz, compartir lo que creemos que se acerca a la Escritura, o más bien que es Escritura, con el fin de poder enriquecer a la iglesia del Señor. Como cada día, en este es el tercer directo que hacemos, tenemos la buena intención de estar orando por las diferentes peticiones que puedan tener ustedes sobre familias, sobre amigos. También decirles que nuestro hermano Marquitos está ahí preparado para estar apuntando las preguntas que sobre el tema ustedes puedan tener. Si por lo que sea ustedes tienen alguna pregunta aparte del tema porque es urgente, pues si podemos y está a nuestro alcance, sobre todo hoy que está aquí nuestro hermano Luis con nosotros, pues haremos lo posible por responderla. Pero volvemos a repetir que hagan el favor de hacer lo posible que se ajuste al tema que vamos a compartir, que en esta noche no va a ser otro, sino que un tema sobre el arrebatamiento. ¿Amén? Un tema muy controversial, como hemos dicho, y con una variedad de opiniones. Y en esta noche nos vamos a centrar en si la iglesia pasa la gran tribulación o si la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. Así que antes de empezar y dar comienzo al programa, y antes de hacer algunas oraciones, yo voy a pedir a mi hermano Edu primeramente, y también a mi hermano Luis, que hoy va a ser el portavoz de la palabra del Señor, que ellos envíen un saludo a todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, pues os saludamos en el nombre del Señor, y es un tema muy bonito y que podamos disfrutar todos juntos para gloria y honra del Señor. Que Dios os bendiga. Muy buenas noches a todos y que Dios os bendiga. Amén. En primer lugar, damos muchas gracias a Dios de este momento que nos permite para poder estar compartiendo estos temas bíblicos, algo que está viviendo desde un tiempo atrás y que está siendo de mucha bendición. También agradecer a Joaquín, el administrador de este programa, junto con los hermanos, pues que se hayan acordado de mí y poder estar compartiendo un tema. Y como bien decía Joaquín, en esta semana pues se ha elegido este tema acerca del arrebatamiento de la Iglesia,
y poder estar viendo hasta donde el tiempo nos llegue, de saber del arrebatamiento antes, durante o después de la tribulación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar compartiendo, como hemos dicho, hasta donde nos dé tiempo, porque no solamente quisiera estar hablando yo acerca del tema, sino que también vosotros estéis participando. Entonces, para que no se nos vaya el tiempo, si en el momento de que Joaquín haga una señal de que cortemos y no se puede compartir el tema, no pasa nada, otro día podemos seguirlo, pero lo importante es que también vosotros estéis colaborando, participando y poder realizar también esas preguntas, ¿vale? Que Dios os bendiga. Bien, gloria a Dios. Bueno, pues ¿qué les parece si antes de dar comienzo hacemos una oración al Señor para que Dios venga trayendo luz a nuestro corazón? Y vamos a hacer algunas peticiones generales que hoy ponía el hermano pastor, amén, en la iglesia, y vamos a seguir orando por ellos, ¿de acuerdo? Vamos a orar por un hermano de Villaverde que ha tenido un accidente y la verdad que, bueno, que está pasando un proceso muy doloroso. Y también nos vamos a acordar de la tía Ana, amén, anciana de la iglesia, que hoy también nos oraban por ella porque decía que la habían vuelto a ingresar. Y yo voy a pedir a mi hermano Edu que le esté haciendo estas oraciones, amén, presentando la palabra del Señor, y rápidamente damos lugar a nuestro hermano Luis. Señor y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Señor, porque nos permites poder buscar tu rostro, Señor. Dándote gracias por este tema, Señor, que vamos a tratar para tu gloria, Señor. Rogándote, Espíritu Santo, por este hermano que ha tenido este accidente, Señor. Que tú vengas trayendo, Señor, en él sanidad, Padre Santo, que vengas poniendo consuelo también. Mira lo que ha pasado, Señor. También te ruego por la tía Ana, Padre, que la han vuelto a ingresar, Señor. Que tú pongas tu mano sobre ella, Señor. Padre, permítenos hoy poder llegar a tu pueblo, Señor. Dale la luz, Señor, la capacidad, Luis, de expresión, Señor. Préstale los dichos de tu boca, Padre Santo. Dándote gracias, Señor, una noche más por permitirnos estar aquí, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues sin más vamos a dar comienzo a esta enseñanza de hoy. La iglesia estará en la gran tribulación o será arrebatada antes de que este tiempo comience. Simplemente decirles a todos los que nos están escuchando que si pudieran echarnos una mano a compartir este directo con el único fin, hermanos, de poder llegar a más vidas y poder dar luz acerca de estos temas. Amén. Así que, sin más preámbulos, vamos a dar tiempo para que nuestro hermano Luis se pueda expresar y después daremos tiempo para hacer una ronda de algunas preguntas, ¿de acuerdo? Así que, sin más, vamos a dar tiempo a nuestro hermano Luis. Bueno, antes de nada, pediros que tengáis un poco paciencia conmigo, porque es la primera vez que predico de esta forma, que yo sea consciente de que me hayan grabado haciendo un directo, no lo sé. Marco dice que sí, vale. Pero no era consciente, hoy soy consciente. Y bueno, deciros que aunque estamos en el local de la iglesia, ¿vale? Vayamos a compartir una palabra o mensaje o un tema, deciros que parece más hoy el local, en vez de lo de siempre, parece más, si estuvierais aquí, un plato de televisión, ¿de acuerdo? Por eso es, por falta de la costumbre, ese nerviosillo, ¿vale? Así que tengáis un poco de paciencia. Bueno, como habíamos dicho, el tema del mensaje que vamos a estar compartiendo es sobre el arrebatamiento en relación con la tribulación, ¿vale? En cuanto, ¿cuándo será la iglesia arrebatada? ¿Antes, durante o después de la tribulación? Sé que no vamos a estar compartiendo todo lo que quisiéramos compartir, sé que algo se va a quedar ahí, ¿vale? Pero hasta donde tengamos tiempo vamos a estar hablando. Comenzamos con el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante, que dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esa expresión es de los que ya han partido, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Vale? Amén. Directamente vamos a... de este pasaje, están diciendo de que independientemente de lo que uno pueda creer en cuanto a la posición de cuándo es el rapto, antes o durante o después de la tribulación, una de las cosas que nos enseña la Biblia, y en este pasaje, es que la Biblia no niega que haya un traslado de la iglesia. ¿Vale? O sea, eso es una realidad. Eso es lo primero. ¿Arrebatamiento va a existir? Sí, la Biblia no lo niega. Además, en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Lo importante de todo esto es que Pablo no siguió fábulas ni lo recibió de terceras personas, sino que en cuanto a la realidad de la existencia del traslado, del arrebatamiento de la iglesia, el apóstol Pablo, en el pasaje que hemos dicho, dice: os decimos esto en palabra del Señor. ¿De acuerdo? Así que hay teólogos incluso de poder llegar a decir que el arrebatamiento ni existirá. Bueno, pues es palabra del Señor, que es una realidad, una verdad, que el arrebatamiento, el traslado de la iglesia existe, ya que no se ha sido creado ni estudiado, ni tan siquiera de una forma visto entre líneas, sino que es por palabra del Señor. ¿Vale? Ahora bien, una de las cosas que tenemos que darnos cuenta acerca del arrebatamiento es que mientras que todos los santos de todos los tiempos que ya han fallecido, que ya han partido, que ya están con el Señor, mientras que todos los santos de todos los tiempos experimentan resurrección, solo la iglesia experimenta el traslado. Puesto que los santos del Antiguo Testamento partieron, y cuando resucite, según las Escrituras, que para no entretenernos como en Daniel y en otros pasajes, nos dice que los del Antiguo Testamento resucitan y pasan al milenio, porque esa es la promesa de Dios hacia los patriarcas. Lo que implica que entonces los del Antiguo Testamento no están en el traslado, no resucitarán en ese tiempo, sino que será más adelante, ¿vale? Los mártires de la tribulación, los que mueren durante la tribulación, que se convierten a Cristo durante la tribulación, resucitan, por supuesto, pero resucitan para pasar y disfrutar del milenio. Luego, ¿qué quiere decir esto? Que también esas dos grupos, los del Antiguo y los mártires, junto con la iglesia, todos los que hayan partido van a resucitar, sí, pero solamente la iglesia es la que va a experimentar esa traslación, ese arrebatamiento, ¿vale? Ahora, dicho esto, lo siguiente, y una de las cosas que más nos interesa, es en qué momento será este acontecimiento, el arrebatamiento. Bueno, deciros que en cuanto al momento, nadie sabe, ya que el arrebatamiento es de carácter inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que no necesita una señal previa que anteceda, que nos avise que es el arrebatamiento. ¿De acuerdo? Porque el arrebatamiento puede ser en cualquier momento, no va seguido de ningún acontecimiento previo. Tanto es así que ya desde el día de Pentecostés ya pudo haberse efectuado el arrebatamiento. ¿Por qué? Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 15, y el versículo 14 al 18. Este es un pasaje cuando Pablo y Bernabé subían al concilio, y luego ya después que Jacobo tomó palabra, dijo: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Esto está diciendo cuando comenzó la iglesia, o sea, cuando comenzó la plenitud de los gentiles, ¿no? Y ahora dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, de la igual forma,
no es una cosa que se hayan inventado, es algo que está ahí en la Escritura. Dice que como está escrito, después de esto, ahí está señalando al acontecimiento de ¿qué? De que cuando los gentiles se convierten al Señor en el tiempo de la plenitud de la iglesia. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que literalmente quiere decir la casa caída de David. Dice que está en ruinas. O sea, lo que nos está diciendo ahí Jacobo es que cuando pase la plenitud de los gentiles, que quiere decir cuando finalice el tiempo de la era de la iglesia, en ese momento otra vez se reanudará el plan que Dios tiene con Israel. Entonces, quiere decir, ¿cuándo iba a suceder esto? Como hemos dicho, desde que vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en ese mismo momento ya ha podido ser el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que estamos viviendo, la plenitud de los gentiles, y nadie sabe cuándo finaliza la plenitud de los gentiles. ¿Qué es el tiempo de la plenitud de los gentiles? Quiere decir, como dice Pablo en Romanos, cuando el último gentil o el tiempo de la era de la iglesia se convierta, la última persona que se tenga que convertir en ese tiempo, la iglesia será arrebatada y dice aquí los apóstoles, y entonces Dios reanudará el plan con Israel. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se cumple la plenitud de los gentiles? No lo sabemos. No hay ni una señal para decir que ese tiempo se vaya a cumplir, solamente lo sabe Dios. Entonces, como la iglesia empezó y se convirtieron 120 números que el Espíritu Santo en ese momento descendió sobre ellos, esos 120 números pudo ser el número que Dios quiso que se convirtiera la iglesia, pudo ser, pero por lo que se ve todavía hay plenitud de ello para que se sigan convirtiendo gente. Por eso no sabemos cuándo termina el tiempo de la plenitud de los gentiles, que quiere decir el último salvo en el tiempo de la era de la iglesia. Ahora bien, así que en cuanto al momento, podría ser ahora mismo, ya que no precisa de un acontecimiento previo. Algo totalmente diferente a la segunda venida, que será precedida por varias señales. ¿Ves? O sea, mientras que el arrebatamiento no es necesario que tenga que haber una señal previa, sin embargo, para la segunda venida, que quiere decir después de que termine la tribulación, o mejor dicho, con la aparición de nuestro Señor Jesucristo pone fin a la gran tribulación, ahí sí que hay muchas señales. Verás, una entre ellas se encuentra en Mateo 24, 29, 30, que dice, e inmediatamente después, fíjate, o sea, no hay un intervalo de tiempo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol ya empieza las señales, se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces todas las tribus de la tierra verán al Hijo de Dios. Amén. ¿Te das cuenta? Mientras que para el arrebatamiento no hay una necesidad, porque Dios así no lo ha querido, de que haya una señal previa para ello, sin embargo hay muchas para su segunda venida. Ahora, en cuanto al traslado, aunque no podemos saber el momento exacto de cuándo será, sin embargo sí sabemos cuándo no puede ser, según por las Escrituras. Existen tres posturas de creencias de cuándo puede ocurrir el arrebatamiento en relación con la tribulación, que es antes de la tribulación. A esto se le llama pretribulacionistas, que quiere decir Cristo viene antes de la tribulación a por la iglesia. Luego está después de la tribulación, que puede ser el arrebatamiento, como algunos creen. Esto se le conoce como post-tribulacionista, que significa Cristo viene después de la tribulación a buscar a la iglesia. Y luego está durante la tribulación. Hay gente que cree que la iglesia pasará los primeros 3 años y medio y después de los 3 años y medio será arrebatada, ¿vale? Para esto no he encontrado expresión de decir pretribulacionista o post-tribulacionista. A esto los decimos como los del medio, ¿vale? Que quiere decir que se van a la mitad, ¿vale? Mira, de estas tres posiciones, la que más respeta la doctrina
de la inminencia del rapto es antes de la tribulación. A ver. Ya que si el arrebatamiento se efectuara durante o después, eso ya sería una señal. Pero la Biblia nos enseña que no hay señales antes para el arrebatamiento. Pero si la iglesia fuese arrebatada después de la tribulación o durante de la tribulación, ¿qué quiere decir? Que entonces habría muchas señales. Por eso digo que la que más respeta la doctrina de la inminencia es que sea antes del arrebatamiento. Es más, si el traslado fuese después de la tribulación, tendríamos serios problemas de interpretación. Uno entre muchos tiene que negar las distinciones observadas en las Escrituras entre el arrebatamiento y la segunda venida, haciendo de ella uno y el mismo evento. Me explico. Si resulta que el arrebatamiento es durante o después, teníamos que estar negando las distinciones que hay, haciendo un mismo evento. Mira, podríamos citar muchos versículos que hacen distinción entre el arrebatamiento y la segunda venida. Tomad nota. Referente al arrebatamiento, dice, estas son las distinciones que hay antes del arrebatamiento, antes de la tribulación somos arrebatados o después. Dice, de la segunda venida, dice, Cristo viene en el aire. Eso nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que ya lo hemos leído. Cristo viene a buscar a la iglesia. Sin embargo, Cristo no hace acto de presencia en la tierra ni pone los pies sobre la tierra, sino que nos recibe en el aire. Eso es referente al arrebatamiento. Pero en cuanto a la segunda venida, es muy diferente, porque Zacarías, capítulo 14, versículo 4, es el famoso versículo que cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez a juzgar, dice, entonces sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, el cual se partirá en dos. ¿Vale? Referente al arrebatamiento, tiene lugar en un momento. Dice, en un abrir y cerrar de ojos, según 1 de Corintios, capítulo 15, 52. Esto implica que esto no será presenciado por el mundo, ya que es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que significa. Sin embargo, la segunda venida será ampliamente vista, ya que Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, dice, y todo ojo lo verá. Además, Mateo 24:27 dice, como el rayo que sale del oriente y se pone hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Además de esto, el arrebatamiento dice que Él viene a por sus santos, como hemos leído en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 en adelante. Él viene a buscarlos. Pero en cuanto a la segunda venida, según Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13, dice que Él viene con sus santos. ¿Te das cuenta? En el arrebatamiento viene a por ellos. En la segunda venida ya viene con ellos. ¿Vale? Bueno. Así que para que el traslado fuese, el arrebatamiento fuese después de la tribulación, deberíamos de ignorar todas estas distinciones que hemos citado, entre otras muchas que hay en la Escritura, para que no fuesen dos acontecimientos, sino solo un único acontecimiento. Mira, sobre los que creen que el arrebatamiento puede ser durante la tribulación, que significa que la iglesia estará los primeros 3 años y medio, y cuando se cumplan los primeros 3 años y medio, entonces Cristo sacará a la iglesia de la tribulación, a la mitad. Mira, los que comparten esto creen que el traslado será, como hemos dicho, a la mitad de la tribulación. Una de las cosas por que creen esto es porque no consideran que los 3 años y medio primero es la ira del Señor. Porque ellos dicen que a partir de la 7ª trompeta en adelante, dice que entonces a partir de ahí se consuma. Dice, se consumará la ira de Dios. Pero el que se consume la ira de Dios no significa que empieza. Consumar es completar, acabar, finiquitar, llevarla a cabo. No significa que empieza. Y tanto es así
que el mismo libro de Apocalipsis derrumba ese argumento referente a que la iglesia va a pasar los primeros 3 años y medio, ya que ellos no lo consideran como de carácter de ira. Mira, dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Sí. También leemos el versículo 16 y 17. Dice: miré cuando abrió el 6º sello. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Vale? Ahora, el tiempo aoristo, que quiere decir algo que se efectuó ya en pasado, pero que no tiene un fin, o que no determina un fin, algo que ya sucedió, es lo que dice el versículo 17 cuando dice: el gran día de su ira ha llegado. Ellos piensan que llega a partir de ese momento. Sin embargo, la expresión en el original significa no algo que está por acontecer, sino aquello que ya ha acontecido, porque está en tiempo aoristo. ¿Vale? Además, el ejemplo de la multitud de ropas blancas, que está en capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 9 y 14 en adelante, ¿de acuerdo? Esos son los mártires de la tribulación, que salen de la tribulación y salen en este pasaje, en este tiempo, en los 3 años y medio. Ahora, salen los mártires, y cuando Juan pregunta al ángel, dice: ¿quién son estos? Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. Luego entonces, los primeros 3 años y medio que los mártires participan, el ángel le dice a Juan que también son la gran tribulación. Dicen que será durante la tribulación porque asocian la trompeta, esto es muy interesante, porque asocian la trompeta de 1 de Corintios 15, 52 con la última de Apocalipsis. ¿Vale? Mira, ellos dicen: la iglesia será arrebatada durante la tribulación a la mitad. ¿Por qué? Porque Pablo dice en 1 de Corintios 15, 52, dice: a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Bien, la gente dice que como se utiliza la expresión a la final, quiere decir que es la última trompeta de Apocalipsis, que es la 7ª. Y como la 7ª se toca a la mitad de la tribulación, entonces ellos dicen: ¿ves cómo concuerda? Pablo dice que a la final trompeta la iglesia será arrebatada. Pero es que en Apocalipsis dice que la 7ª trompeta, la última de 7, se toca a la mitad. Luego quiere decir que la iglesia será arrebatada a la mitad de la tribulación. Pero claro, lo que no se dan cuenta son las distinciones que hay entre una trompeta y otra. Mira, en cuanto a la trompeta de Corintios, es de carácter de bendición, porque es tocada para una bendición, para que la iglesia sea sacada del mundo y los que estamos vivos estemos transformados. Sin embargo, la última trompeta de Apocalipsis está relacionada con juicio, no con bendición. Tanto es así que se toca y lo que efectúa es un juicio, no una bendición. Y uno dice: vale, Luis, pero puede ser que la misma trompeta para la iglesia se manifieste como bendición, pero para los pecadores como de maldición, ¿no? Mira, aunque esto fuese así, pero que no lo es, porque el carácter es diferente, aunque fuese así, se le olvida una cosa. Vamos a ver. Dice: a la final trompeta, porque se tocará la. Los que habéis ido al colegio sabéis que eso es artículo determinado. Luego está hablando de singular. ¿Qué quiere decir? Que la trompeta de Corintios solo hay una, única, singular, no hay más. Sin embargo, la trompeta de Apocalipsis es cronológica, porque es la última de una serie de 7. Entonces, ¿por qué Pablo dice que si es única la de Corintios, por qué le llama la final trompeta? Sencillamente, porque es el último toque que Dios tiene para con la iglesia aquí en la tierra. Después de ese toque, no va a dar más directrices, porque la tierra es sacada y ya no va a haber más directrices de Dios a la iglesia en la tierra, sino que cuando volvamos a ella.
Hasta este tiempo, Dios ha dado muchos toques de trompeta a la iglesia. Pero hay un último toque, no una última trompeta, sino que la trompeta singular sonará una última vez. Es lo que está diciendo Pablo. Cuando dice la final trompeta, no es que la última trompeta, sino que la trompeta que Dios utiliza para comunicarse con su iglesia sonará por última vez. Mira, como viene en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Dice, si lo encuentro, en Corintios. Sí, pero... aquí. No, en la Nueva Traducción Viviente no, en la traducción de la lengua actual. Mira cómo dice a la final trompeta. Dice, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta. ¿Ves? Fíjate que no dice, se oirá el sonido de la última trompeta. No dice que se oirá el sonido de la última trompeta. No, no, no. Se oirá el último toque de la trompeta. O sea, quiere decir que la trompeta de Corintios es solamente una, mientras que la trompeta de Apocalipsis son 7 trompetas, por eso es la última. Y el hecho que le dice a la final trompeta, quiero reiterar esto, es porque es el último toque que Dios da a su iglesia estando allí, porque después de ese toque es otra vez llevada al cielo. En Tesalonicenses 4, otro detalle de esto, la voz está asociada con el sonido de la trompeta que llama a los muertos y a los vivos. ¿Vale? Esa es la trompeta de Corintios. La voz que la llama está asociado ¿con qué? Con una resurrección. Y es importante notar que el toque de trompeta de Corintios se realiza antes de la resurrección. Tanto es así que el toque de trompeta precisamente es para que los muertos resuciten. Sin embargo, en Apocalipsis, aunque sí que es verdad que se menciona una resurrección en capítulo 11, versículo 12, lo de los 2 testigos, que la gente que cree la posición de que la iglesia está durante la tribulación, incluso llegan a interpretar que los 2 testigos no es literal, es simbólico, alegórico. Tanto es así que lo espiritualizan hasta el punto que dicen que es una representación del cuerpo místico de la iglesia, los 2 testigos, y que luego resucitarán. Bueno, aunque así fuera, fíjate la inconcordancia de ello. ¿Por qué? Porque la trompeta de Apocalipsis suena, pero no antes de la resurrección de los 2 testigos, suena después de la resurrección. Y no suena inmediatamente después de que resucitan, sino que después de que resucitan hay muchos otros acontecimientos y luego ya después toca la trompeta. Luego entonces, esto es imposible que esté hablando de la misma trompeta, porque la trompeta de Corintios anuncia la resurrección, mientras que la trompeta de Apocalipsis, aunque hay una resurrección de 2 testigos, pero es después de ella. ¿Vale? Ahora bien, si os digo que la Biblia habla, además de la trompeta de Corintios y de Apocalipsis, que hemos hecho muchas conjeturas y muchos debates de que si es la trompeta de arrebatamiento o no es la trompeta, porque hay 2 trompetas, ¿no? Si yo digo que la Biblia habla de una tercera trompeta como última escatológica, porque hasta ahora siempre hemos caído en la cuenta de esas 2 trompetas, la de Corintios y la de Apocalipsis. Pero si os digo que hay una última trompeta también de carácter escatológico y no tiene que ver nada con estas 2. Mira, Mateo 24, 31. Mira lo que dice. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo hasta el otro. Esto nos está hablando, nos está indicando cuando termina la gran tribulación. Y entonces Dios envía a un ángel suyo para que con voz de trompeta el ángel recoja a todo su pueblo y a todos sus escogidos de la tierra para poder entrar al milenio. Ahora,
¿Cuándo suena esa trompeta? En la segunda venida de Cristo. O sea, es una tercera trompeta. Suena después de la trompeta de Apocalipsis a la mitad, pero también suena después de la trompeta de Corintios, que suena antes de la tribulación en el arrebatamiento. Mira, vamos a ir terminando, ¿vale? Lo más importante y poderoso es ver quién realiza los toques de trompeta. Porque, fíjate, la última trompeta de Apocalipsis la toca un ángel. En Mateo es Israel llamado y recogido ¿por quién? Por un ángel, porque hemos leído que Dios envía un ángel con voz de trompeta para que reúna a sus escogidos. Pero fíjate, en cuanto al arrebatamiento, en cuanto al traslado de la iglesia, ya no es enviado un ángel, ni la trompeta es tocada por un ángel. Esto también hace diferencia entre esas trompetas, que no es la misma, sino que dice que el Señor mismo, ya no manda un ángel, sino el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo para buscar a su amada. ¿Por qué digo que esto es poderoso? Porque en cuanto a la trompeta de juicio para los moradores de la tierra, dice que es tocada por un ángel. En cuanto a la trompeta para poder recoger a todos los súbditos del reino que se han convertido durante la tribulación para poder entrar en el milenio, dice, envía un ángel. Esto es como cuando a lo mejor quizás envías a un conocido tuyo a que te haga un recambio en el coche, que te traiga un sillón, por ejemplo, o incluso que te traiga un hijo, pero sin embargo tú no envías a nadie que vaya a recoger a tu mujer la recoges tú. Por eso a los amigos y a los súbditos del reino dice que es enviado un ángel. Sin embargo, cuando dice que se toca la trompeta para poder recoger a la iglesia, dice, ya no envía ningún ángel, dice, sino que el Señor mismo, con voz de mando y de arcángel, dice, descenderá del cielo para poder recoger a su amada. Amén. Entonces, por último, el arrebatamiento antes de la tribulación. El partidario de esta posición hace uso de una interpretación literal, que es muy importante a la hora de poder estar interpretando las escrituras, y mala de Apocalipsis, ¿vale? Hace un uso de una interpretación literal mientras que el que tiene la posición del arrebatamiento después de la tribulación hace un método histórico. El que tiene la posición de que cree que la iglesia es arrebatada durante la tribulación hace un uso espiritual. Tanto es así que interpreta los primeros 3 años y medio alegóricos. Y luego los últimos 3 años y medio lo interpreta literal. ¿Por qué el que cree que la iglesia sale de la tribulación a la mitad lo tiene que interpretar de forma espiritualizándola? Porque si no lo hace así, la iglesia no está en el arrebatamiento. Lo espiritualiza para que la iglesia sea los 144.000 y que también sea el pueblo de Israel. Porque si no la alegorizas y no la espiritualizas, entonces la iglesia no puede estar durante la tribulación, porque para que esté, tienes que espiritualizarlo para que la iglesia lo confunda con los 144.000 y con los israelitas. ¿De acuerdo? ¿Sabes quién comenzó haciendo uso del método literal de interpretación? Esdras. Cuando se encontró el libro, imagínate que si Esdras hubiese interpretado un método espiritual o alegórico, hoy por hoy las escrituras no serían fiables. Pero Esdras, para que las escrituras fueran fiables, fue el primero que utilizó un método literal, que luego fue seguido por los rabinos y que también utilizó Cristo y los apóstoles, hasta que llegó Orígenes con su método alegórico y espiritual y se fue todo al traste, y entonces perdió la pureza de la interpretación de la escritura en cuanto a lo verdadero. Así que teniendo esto en cuenta, podríamos estar hablando, y con esto lo dejamos para las preguntas, del pasaje de Apocalipsis 3:10, que dice, por cuanto que has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. ¿De acuerdo? Mira, en el original cuando dice te guardaré,
viene con la E y K de kilo, que dice fuera. Te guardaré fuera, sacándote de la prueba. Y uno dice, sacándote, luego quiere decir que un tiempo estará durante. No, porque dice, te guardaré de la hora de la prueba. No te guardaré de la prueba, sino te guardaré de la hora de la prueba. ¿Qué quiere decir de la hora de la prueba? De todo lo que es la prueba, lo que dure. Muchas veces se ha puesto el ejemplo del típico entrenador que le dice al futbolista, te sacaré del partido. El futbolista entiende que va a estar jugando y hay un momento que el entrenador lo va a sacar. Pero si el entrenador le dice, no vienes convocado, ¿qué significa? Que no va a jugar ni un minuto. Pues eso es lo que estaba diciendo Cristo a la iglesia. Te guardaré de la hora de la prueba. Todo lo que dura la prueba, estarás cada kilo, que quiere decir fuera de ella. ¿Amén? Bueno, deciros solamente que Cristo está tan unido a la iglesia que la Biblia dice que Él es la cabeza y Cristo es el cuerpo. Si la iglesia tendría que atravesar la tribulación, significa que la iglesia tendría que estar sujeta a humillación, a persecución, a indignación, ¿verdad? Pues entonces Cristo estaría también expuesto a lo mismo. ¿Por qué? Porque Él es el cuerpo. Perdón, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ahora, ¿hasta qué punto esto es realidad? Que si la iglesia estuviera atravesando esta indignación y esta humillación de estar atravesando la tribulación, la cabeza que es Cristo también estaría sufriendo lo mismo. ¿Hasta qué punto es verdad? Como Él mismo nos lo dice, cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, Cristo le sale al encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, queriendo de inmediato, me dice, ¿quién eres, Señor? Dice, ¿que quién soy? Dice, yo soy a quien tú estás persiguiendo, a Cristo. Porque a quien estás persiguiendo es mi cuerpo, del cual yo soy la cabeza. Fíjate hasta qué punto es real de que si la iglesia estuviera atravesando los juicios de la gran tribulación, estuviera en indignación, en humillación y en condenación, algo que Romanos capítulo 8, versículo 1, lo niega de la iglesia, porque los que están en Cristo, ahora pues ya no hay ninguna condenación, ya no hay ningún juicio, pero si metemos a la iglesia en la tribulación, hay condenación y hay juicio, y Cristo, que es la cabeza, estaría también atravesando estos juicios juntamente con su iglesia. ¿Vale? Bueno, pues habría más para compartir, pero poder dar paso a las preguntas, ¿vale? Lo dejamos aquí. Sé que he ido a 100 por hora, ¿de acuerdo? Pero era para que me dara lo más tiempo posible el tiempo. Bueno, que Dios bendiga mucho al hermano Luis por esta exposición de este tema, que como hemos dicho al principio es un tema muy controversial. Amén. Y el hermano Luis ha intentado dar pues toda la luz posible que ha encontrado en la Escritura. Así que vamos a dar paso a las preguntas que tenemos. Amén. Y en la medida de lo posible, pues nuestro hermano Luis, conforme a la luz que él tenga, pues intentará sacarnos de dudas. Amén. Yo voy a pedir al hermano Edu que nos lance la primera pregunta. Pero sí, os quiero decir algo muy importante acerca de las preguntas, ¿vale? Mira, una de las cosas que hemos aprendido a la hora de poder estar compartiendo temas bíblicos y de poder dar respuestas, ¿vale? El peor error que podemos cometer es querer responder algo que a ciencia cierta no lo sabemos. Solamente que para no quedar mal, respondo. Y lo que estoy haciendo es introducir a la persona en un error. Entonces, de lo que se me pregunte, lo que sepa, podemos responder. Lo que no, pues no lo respondemos, ¿vale? Yo, Luis, quiero preguntarte pues una pregunta que nos surge a todos. Que si veremos a nuestros seres queridos y si los vemos, ¿cómo los reconoceremos? Ya que dice la Biblia que tendremos un cuerpo glorificado. Vale. Mira, eso es una pregunta muy común. Una pregunta que incluso yo también me he hecho muchas veces acerca de que cuando estemos en el cielo, si vamos a poder estar reconociendo a nuestros seres queridos. Yo recuerdo desde pequeño, cuando no bajaba ni a la iglesia, y escuchaba gente que decía, es que en el cielo no nos vamos a reconocer a nuestros seres queridos, ¿vale? Decían, sí que es verdad que vas a ver a alguien y te vas a tener la cosa esa de que sabrás que era algo tuyo en la tierra,
pero no sabes el qué. Tú sabes la desazón que te produce eso. ¿Tú no has visto cuando vas a un sitio y ves a alguien que te suena de algo, pero no sabes de qué? Estás cenando y te da la cena, porque está más pendiente de la persona de querer sacarlo de dónde le conoce, de dónde lo ha visto, más que de la cena, tanto que ya no la disfrutas. ¿Tú qué crees que esa desazón vas a estar en el cielo? Que cuando vayas caminando por la calle de oro y tuerzas por el mar del cristal y veas a alguien, te fijas un te cruces y dices, chavo, ¿de qué lo conozco? Y otro día, Jesús, ¿de qué me suena? ¿Vale? Ahora, una de las cosas que se hacía eso era para decir de que en el cielo no va a haber diferencia de sentimientos. Se decía, es que si conoces a un ser querido, lo vas a tener más en estima que a otro que nunca has visto. Vale, eso lo pensamos ahora con el raciocinio humano, ¿de acuerdo? Pero no cuando estemos en el cielo y con el cuerpo glorificado, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la pregunta del Edu, ¿vamos a poder llegar a reconocer a los seres queridos? Mira qué versículo dice el apóstol Pablo. Dice, está en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? O sea, está diciendo Pablo, cuando Cristo venga por nosotros y nos lleve, ¿vale? Y está diciendo, el día que tenga que recibir honra, coronas y recompensa por mi trabajo, dice el apóstol Pablo, la mayor gloria, la mayor honra, la mayor corona que voy a poder recibir es que tú estés a la cabeza y os vea allí. Porque vosotros sois mi gran premio. ¿Quiénes? Los contemporáneos con los que el apóstol Pablo vivió, a los que le predicó el Evangelio y que por el Evangelio él los engendró en Cristo. Ahora digo yo, ¿cómo se va a gozar Pablo de poder verlos allí si no los reconoce? O sea, el apóstol Pablo demuestra que el mayor gozo que va a recibir es cuando los ve allí con él. Eso implica que cuando estemos con el cuerpo glorificado los vamos a reconocer, ¿de acuerdo? Ahora, otra de las cosas que me decía Edu era no solamente que si los reconoceremos, porque su duda era que si recibimos un cuerpo glorificado será diferente y entonces no nos reconoceremos. Mira, fíjate, aunque el cuerpo glorificado quizás a lo mejor sea de un aspecto diferente como el que tenemos humano, aún así nos reconoceremos, por supuesto. Porque Pedro reconoció a Elías y reconoció a Moisés y le separaban miles de años. Pedro nunca tuvo una fotografía para ver de qué aspecto tenía Elías y Moisés. Y aún así los conoció. Y es más, conoció a Moisés estando en espíritu. Porque cuando en el monte de la transfiguración Moisés se le aparece hablando con Cristo junto con Elías, Moisés no tiene cuerpo ahí, porque dice la Escritura que Dios tomó el cuerpo de Moisés y lo enterró. Entonces lo que apareció allí, ¿qué era? El espíritu de Moisés. Y aún así dice que Pedro le conoció. ¿Por qué? Porque bien puede que el cuerpo glorificado tengamos el mismo aspecto que tenemos, o bien porque Dios te dé la capacitación y el conocimiento que cuando estemos allí sepamos quién somos los unos y los otros. ¿Vale? Amén. Amén. Bueno, creo que una pregunta que llena de consuelo, pues, a todo el mundo. Amén. Así que tenemos preguntas internas, Luis. Me refiero en cuanto a personas de la iglesia. Pero como la hora es un poquito avanzada, quisiera que respondieras las preguntas que nos están haciendo vía en directo. Y si hay tiempo, luego completamos las de la iglesia, más que nada porque a nosotros no las puede responder en cualquier otro momento. Y estas personas nos preguntan, por ejemplo, ¿dónde pone que los 144.000 predicarán el Evangelio? En Apocalipsis, en el capítulo 7, ahí el pasaje dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 ángulos de los vientos de la tierra para que no soplase viento alguno. Y entonces dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Dice, y oí el número de los sellados, que son 144.000, ¿vale? Ahora, estos los identifica, dice, porque no se contaminaron con mujeres, y ahora dice, tienen el testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. O sea, que tengan el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios quiere decir que son los testigos en la tribulación del Evangelio de Jesucristo. Los 144.000 son el testimonio de Cristo y además dice que tienen la palabra de Dios. Es más, ¿sabe lo que demuestra eso? Que la iglesia no está aún. ¿Por qué? ¿Quién es la sal de la tierra ahora? La iglesia. ¿Quién somos los testigos de Cristo en la tierra? La iglesia. ¿Y por qué durante la tribulación ya no va a ser la iglesia y pasan a ser los 144.000? Así que la respuesta se encuentra en Apocalipsis 7 y versículo. En el capítulo 7. En el capítulo 7 se encuentra la respuesta donde nos dice que los 144.000 predicarán el Evangelio. Y en el capítulo 14. Y en el capítulo 14 de Apocalipsis también. Bien, otra pregunta. Nos dicen en qué resurrección toman parte los que son decapitados en la tribulación. ¿En la primera o en la segunda? Toman parte en la primera resurrección. Porque la Biblia te enseña solamente dos resurrecciones. La primera y la segunda. La primera para vida y la segunda para muerte. Lo que pasa que luego en la Biblia, en Corintios, nos dice que la primera resurrección, dice, todos resucitaremos en su debido orden. Primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. ¿Vale? O sea, cuando está diciendo eso, no está diciendo una resurrección diferente, ¿vale? Sino que es de la misma clase, del mismo carácter, pero en otro tiempo. Así que resucitan los mártires de la tribulación, son parte de la primera resurrección, pero en su debido tiempo. Los del Antiguo Testamento, aprovechando, también resucitan cuando van a entrar al milenio. ¿Por qué? Porque a ellos se les prometió bendiciones materiales en lugares terrenales. Sabéis que todavía hay profecías que se les dio a los patriarcas que no se han cumplido. Por eso dice el escritor de Hebreos que ninguno de ellos recibió lo que se le había prometido. Simplemente los saludó de lejos porque esperaban otra ciudad que tiene fundamentos. ¿Has visto cuando Jesús le dice a los saduceos que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y dice, ¿veis que Dios es Dios de vivos y no de muertos? A veces hemos pensado que cuando dice que Dios es de vivos es porque quiere decir que, claro, aunque no están vivos en la tierra, Abraham, Isaac y Jacob, pero siguen vivos en el cielo, ¿no? Y por eso Dios... No. Cuando dice que es Dios de vivos, significa que a los patriarcas se le hizo promesas que todavía no se han cumplido de carácter terrenal, pero tienen que cumplirse porque Dios no miente. Ahora, ¿de qué forma se pueden cumplir esas promesas que todavía no se le han dado de forma terrenal? Tienen que volver a resucitar. Pero cuando resucita, según en Apocalipsis, los santos del Antiguo Testamento resucitan para pasar al milenio. Los mártires de la tribulación resucitan para disfrutar del milenio. Pero los santos de la iglesia, como hemos dicho, aunque todos experimentan resurrección, solamente la iglesia experimenta arrebatamiento. Por eso el segundo paso que tiene la iglesia después de resucitar, ¿qué es el milenio? No, el cielo, el tribunal de Cristo. Y después el milenio. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la pregunta era ¿en qué parte resucitan los mártires de la tribulación? En la primera resurrección, pero en su debido orden. Bueno, y una última pregunta, y ahora me acerco, Marcos, a ver cuál más hay. Una última pregunta que tenemos aquí, y es, según se cree, las personas que creen o la postura bíblica que creen que se pasa la gran tribulación, se basan mucho en que la semana 70 de Daniel ya ha sido cumplida, y la postura pretribulacionista, es decir, los que creen que no se pasa la gran tribulación, es porque, según nos indica la Biblia, esa semana 70
en la semana profética de 7 años de la gran tribulación, donde podemos ver en la Escritura que esa semana aún no ha tenido cumplimiento. Mira, en un principio hemos leído un versículo que se encontraba en Hechos capítulo 15, versículo 14 y 18, que dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Vale? Esto es el tiempo de la era de la iglesia. Y ahora dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, ¿después de qué? Después de que se cumpla la plenitud de los gentiles, que es cuando la iglesia ya sea arrebatada, dice, entonces después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Lo que quiere decir es que cuando se le quita la vida al Mesías, hasta ahí la Escritura nos enseña que se cumple la semana 69, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que como Israel rechazó a Cristo, porque Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, entonces dice que por la desobediencia de Israel fue concedida misericordia a los gentiles, para que posteriormente, por la misericordia concedida a los gentiles, se mueva a celo a los judíos para que otra vez luego vuelvan a Dios. Entonces, ahora mismito estamos en el tiempo de que en la semana 69 los israelitas desobedecieron. Entonces Dios es como que, para entenderlo, cogió el mando a distancia, dio el pause y paralizó la semana 69 con el rechazo de Israel al Mesías. Y en ese momento es como cuando dice Hechos capítulo 15 que Dios comienza el ¿qué? Con la plenitud de los gentiles. Ahora mismo estamos viviendo en un intervalo de tiempo, o sea, en un paréntesis, mejor dicho. Estamos en un paréntesis en el tiempo del plan de Dios, que es el tiempo de la era de la iglesia. Cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, entonces dice Dios, Pablo, ¿ha rechazado Dios a Israel para siempre? Dice, en ninguna manera. Dice, porque cuando se cumpla precisamente la plenitud de los gentiles, dice, entonces Dios se volverá otra vez a tratar con Israel. ¿Vale? Entonces, la semana 70, que es la última semana de 7 años, todavía está por cumplirse. Además, dice en Daniel que es un tiempo de angustia de Jacob, tanto para la ciudad como para su pueblo, Israel. Pero para la iglesia, precisamente hay un montón de versículos donde nos dice que nos libra precisamente de la ira venidera. Bueno, habría varias preguntas más, pero viendo que ya son las 12:05, las vamos a posponer porque así daremos paso a una segunda enseñanza, si el hermano Luis lo ve bien, ya que se quedan preguntas como ¿quién es la mujer de Apocalipsis 12? ¿Quién es la descendencia a la que persigue el dragón? ¿Es Israel, es la iglesia la continuación de Israel? Y si no es así, ¿por qué? Y si Dios quiere, pues en otra ocasión, no tardando mucho, tendremos una continuación de esta programación. Así que esperemos haberles hecho bien. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros en esta noche, por habernos dado esta exposición de la palabra tan clara. Amén. Y gracias a todos los hermanos y las hermanas que os estáis conectando con nosotros todas las semanas. Decirles que Dios mediante estaremos todos los jueves a las 11 de la noche compartiendo temas bíblicos sin el ánimo de debatir, ni de pelear, ni de buscar simplemente peleas doctrinales, sino con la intención de traer aliento para el alma, amén, y consuelo a través de las promesas del Señor. Así que sin más, yo voy a pedir a mi hermano Edu, que también está esta noche con nosotros. Dios te bendiga, gracias por estar aquí, y le voy a pedir que él dé gracias al Señor por esta enseñanza. Muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta noche, Señor, aprender un poquito más de tu palabra, Padre Santo. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Decirles que me dice el pastor que mañana anuncie que mañana tenemos visita, ya que vienen varios hermanos de la iglesia de Toledo, y bueno, nos decía que no faltará mañana nadie. Así que Dios os bendiga, ya hasta la próxima semana, si Dios quiere.